Según la Constitución, el estado de excepción le permite al presidente de la República presentar al mismo tiempo más de un proyecto de ley de urgencia económica, y por eso es que presentó dos, que el CAL tramita ya en dos comisiones: la de desarrollo económico, ese proyecto humanitario, y en la de régimen económico, el proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Un gusto saludarle y un saludo a la audiencia también. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera vez desde que usted es ministro que el comité empresarial que usted presidió se opone radicalmente a un proyecto de urgencia económica. ¿No están de acuerdo, ministro, con las contribuciones de personas y empresas porque creen que en una crisis de iliquidez como la que se está viviendo, más tributos es agravar aún más su situación? Y no son los únicos. Puede que no tenga el apoyo en la Asamblea tampoco, ministro. ¿Qué tienen previsto ante ese escenario? Gracias, Stephanie. Nosotros creemos que esto ya es parte del debate que tiene que trascender en el país, más allá de las posiciones individuales, todas legítimas, por supuesto, y comprensibles. Pero la realidad es una realidad que está acotada por todas las restricciones que tiene el país. El país tiene poco financiamiento, acceso a financiamiento externo, no tiene recursos que hayan sido ahorrados en el pasado. De hecho, es parte de la tarea de este gobierno de corregir esos déficits para llevar a tener recursos. No tenemos tampoco reservas internacionales en los niveles adecuados para lograr sostener una crisis de esta magnitud, con lo cual el escenario es muy complejo, y no es que el gobierno está planteando esto porque existan muchas más alternativas. Al contrario, lo hace porque no hay más alternativas para lograr redistribuir de mejor manera los recursos que administra el Estado, por un lado, es decir, de distribuirlos de otras áreas hacia la salud y hacia la protección social. Y en el caso de la cuenta humanitaria, lo que hemos planteado básicamente es un concepto de solidaridad, que las personas que más ingresos tienen o que tienen un ingreso estable puedan aportar para aquellas personas que no tienen alimentación, que no tienen ningún ingreso diario en estas circunstancias por la paralización de la economía. Y en el caso de las empresas, que las empresas más grandes que han tenido utilidades en el último año puedan apoyar a las empresas más frágiles. Son utilidades superiores a $1 millón. Obviamente habrán excepciones en unos casos. Sobre eso le iba a preguntar, pero antes, ¿cuál va a ser la respuesta, ministro, de la Asamblea? Vamos a hablar sobre eso más adelante porque estamos a la espera de eso, pero lo último que mencionaba, esas contribuciones también para las empresas sobre las utilidades, prevé estas reducciones o exoneraciones en caso de que hayan sido afectadas por el virus, pero el 70% de las empresas en el Ecuador han estado paralizadas y afectadas. ¿Cómo van a hacer esas excepciones para que mañana no sean a dedo escogidas o con favoritismos? Porque también eso ya hemos visto. Perdón, Stephanie, no sé dónde se lo habrá visto a eso, pero al menos en nuestra administración yo puedo dar fe de que no ha sido así. Esta contribución, en el caso de las empresas, aplica al 0,9% del total de empresas. Insisto, el 0,9% del total de empresas, es decir, estamos hablando de 1.200, 1.300 empresas, de 120.000 empresas. En consecuencia, este criterio que usted bien plantea, que el 70% de las empresas que están paralizadas no va a tener que hacer esa contribución, la mayoría de ellos. Pero, por ejemplo, asumamos que una empresa del sector florícola tuvo ganancias por más de $1 millón. Es un sector que definitivamente no va a poder hacer esa contribución por la magnitud de la crisis que ha tenido que enfrentar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un sector que ha estado activo durante esta crisis, como sectores que han estado proveyendo de alimentación, de insumos, etcétera, etcétera, o pensamos en el sistema financiero, o pensamos en el sector minero, por ejemplo, son sectores que tienen la posibilidad en este momento de hacer esa contribución. Los parámetros específicos para que no exista esta discrecionalidad que usted bien plantea, que no puede darse, son parámetros de la reducción de las ventas entre
el periodo actual comparado con el periodo del año anterior, es decir, fijar un umbral que en función de la caída de las ventas permita discriminar a todas aquellas empresas que no tienen la liquidez aun cuando hayan tenido la utilidad. Ese es un concepto válido y por eso nosotros incluimos la necesidad de hacer excepciones, porque de lo contrario estaríamos forzando mucho más a aquellos sectores que aun cuando hayan tenido utilidades hoy no tienen la liquidez. El sector florícola es un claro ejemplo, veíamos un reportaje hace unos minutos de aquello. Entonces, el objetivo de esta contribución del lado de las empresas es que las empresas más grandes que han tenido utilidades superiores a $1 millón puedan soportar también a las empresas más frágiles. El Ecuador no estaría en esta situación, Stephanie, si es que tuviéramos la cantidad de recursos para invertir como lo están haciendo otros países. Bueno, justamente a eso iba, ministro, porque en efecto estamos pasando una de las peores crisis económicas. La contracción prevista para Ecuador es mayor que cualquier otro país de la región. Se nos han caído las exportaciones, los ingresos petroleros, los ingresos fiscales. No dejaron salvavidas o reservas para usar en una emergencia como lo están haciendo otros países. No tenemos ahorros y no podemos imprimir dólares. Entonces, las medidas que ustedes están anunciando son de sobrevivencia para los próximos meses. Pero ¿qué viene después, ministro? Porque hay la decisión para las reformas estructurales, laborales, tributarias, el tema de subsidios a los combustibles, que es lo que necesita el país. Sin duda, Estefanía, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que el Ecuador tiene que levantar la mayor cantidad de recursos de apoyo internacional, ¿sí? Y esa es la tarea a la que estamos este momento abocados. Es decir, que todos los recursos internacionales con las mejores condiciones posibles en un escenario tan complejo, lleguen al Ecuador. No hay otra alternativa. Es decir, el Ecuador no tiene esos ahorros para invertirlos ahora y tenemos que levantar la mayor cantidad de recursos. ¿Para qué? No solamente para sobrevivir y para resistir en esta época de confinamiento, sino para reactivar la economía, para lograr levantar a la economía de un proceso tan duro como este. Pero en la recuperación, que es el tercer componente de nuestro plan, están las reformas estructurales. Y por eso, Stephanie, dentro de la reforma que hemos enviado a la Asamblea de la Ley Humanitaria, hay un capítulo muy importante que busca el acuerdo entre las partes. Asumamos por un momento que el Ecuador tiene muchos accesos a financiamiento y que tiene ahorros. Incluso en esas condiciones, el cambio, el shock de oferta que ha recibido el Ecuador es de tal magnitud que demanda la posibilidad de que se adapten tanto entre trabajadores y empresas, arrendatario y arrendador, entre acreedor y deudor, que se adapten las nuevas condiciones. Allí el acuerdo entre las partes es muy importante porque es un acuerdo que busca salvar los empleos, pero también es un acuerdo que va a recibir o aquellas empresas que lleguen a ese acuerdo, que lo necesiten a ese acuerdo, van a recibir apoyos estatales para que puedan mantener. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de incentivos o apoyos podría dar el Estado, es decir, el gobierno? Porque una cosa es decir que esperan que se logren acuerdos entre empleadores y trabajadores, pero luego es qué medidas reales de cambios en temas jurídicos incluso están haciendo. Digo esto porque ya estamos mal, ministro, pero desde varios sectores les están advirtiendo que si no toman medidas radicales, la economía puede colapsar aún más. Stephanie, el proyecto de ley humanitaria tiene un componente muy importante en el campo laboral, justamente para que exista esta posibilidad de entendimiento entre trabajador y empleador. Y esta es una demanda no solamente de los empresarios, también de los trabajadores, porque ante las circunstancias actuales, la posibilidad de quedarse sin empleo, frente a sentarse a acordar de manera cooperativa y de manera equitativa, la segunda es evidentemente la mejor opción. Y de esa manera se logra un acuerdo temporal que permita reflotar a las empresas. Entonces, ¿qué tipo de incentivos? Por ejemplo, la cuenta humanitaria, que esperamos que tenga esta contribución empresarial, también será alimentada de recursos que vengan de los multilaterales. Estamos hablando del orden de 500, de 1.000 millones que pueda tener en total esa cuenta humanitaria inicialmente. ¿Para qué? Para que tengan las empresas créditos a una tasa muy baja o incluso a tasas de interés del 0%, es decir, a tasas de interés subsidiadas por el Estado, pero que sean de rápida activación, de liquidez inmediata para garantizar
por ejemplo, un porcentaje específico de la nómina o, por ejemplo, la nómina completa durante un periodo más corto. Esos instrumentos van a estar disponibles para aquellas empresas que lleguen a acuerdos cooperativos y que lleguen a acuerdos justos y equitativos. Hay que mantener un balance. El Estado propone esta reforma para que se puedan dar esos acuerdos en materia laboral particularmente, pero en otras materias también, y de esta manera, o por ejemplo el tema de las escuelas y colegios privados, pero de esta manera que todos aquellos que lleguen a acuerdos cooperativos tengan un estímulo del sector desde el Estado, que son básicamente recursos frescos para que pueda sostener su actividad económica. Eso serían también, tasas preferenciales también sí, desde el sector público. Ahora el gobierno ha establecido este apoyo del sistema financiero privado, diferir los pagos o las obligaciones, pero hace falta todavía desde ese sector líneas de crédito, tasas de interés igual, preferencial, rebajado después de estos meses que están planteando, ¿o les preocupa que se ponga en riesgo al sistema financiero privado? Mire, yo creo que es importante destacar que el sistema financiero está en una posición sólida y eso ayuda evidentemente a frentear de mejor manera esta crisis. Nosotros estamos trabajando con las ventanillas privadas de los organismos multilaterales y con la Agencia de Cooperación y Desarrollo Financiero de los Estados Unidos para traer más recursos por el lado privado. Eso tiene que llegar por el lado privado y eso ayudará a tener programas con mejores costos y de mayor acceso para las MIPYMES particularmente. Pero ese es un trabajo que se hace por una cuerda paralela para que las empresas y las personas más vulnerables, particularmente mujeres emprendedoras, por ejemplo, puedan tener acceso a recursos más baratos. Allí estamos trabajando, hemos tenido una nueva respuesta inicial, hay que terminar de estructurar el programa, hay muchas alternativas. Una alternativa que estuvimos explorando, por ejemplo, la semana anterior con una de estas ventanillas privadas es la capacidad de proveer rápidamente financiamiento a grandes empresas que tienen muchísimos proveedores y que esos proveedores puedan hacer un factoring a través de estas empresas grandes, es decir, que tengan la capacidad de vender sus facturas con descuento. Entonces, son instrumentos que están en línea de desarrollo y que en la medida en que se vayan concretando específicamente nosotros los iremos anunciando. Pero nuestro enfoque prioritario, este momento, Stephanie, está en la búsqueda de recursos para lograr atender la emergencia. Y eso se hará desde la creación de esta cuenta humanitaria que han dicho va a ser administrada por representantes de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo van a transparentar esos pagos? Porque lamentablemente aquí tenemos la experiencia, lo ha visto usted también, de la cuenta del terremoto que terminó en otras manos, que quisieron llamar a la solidaridad y lo que menos fueron fue solidarios. El presidente dijo que iba a hacer esa cuenta, me refiero ahora, para salud, para alimento y para empleo. Pero luego dijeron que iban a necesitar 300 millones de dólares para garantizar más deuda en estas condiciones. Perdón, no sé a qué se refiere en la última parte, Stephanie, de este tema de garantizar deuda. Dentro de los fondos que se están destinando para la cuenta humanitaria, hablaba usted, ministro, de la necesidad de establecer unos 300 millones de dólares como garantía para acceder a nuevos fondos de endeudamiento. No, parece que ha habido un error de interpretación, Stephanie, en el diseño de los programas financieros. Lo que se está buscando es que puedan ser no garantías para que el Estado se endeude más, ni mucho menos, sino alimentar fondos de garantías para que las empresas puedan tener mayor acceso a crédito. Pero eso no es garantía para que el Estado se endeude. Entonces, yo veo que aquí seguramente hubo un error de interpretación, de comunicación o de generación del mensaje, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Les preguntaron los presidentes de las cámaras justamente porque tenían esa duda y contestaron ustedes que sí. Entonces, aclarando eso, no sería para más deuda del Estado. No, bajo ningún concepto, Stephanie. Esto nunca ha sido planteado, insisto, posiblemente un error de comunicación, pero no está diseñado así, ni está pensado, porque la idea es de personas a personas, de empresas a empresas. Y dentro de eso, un esquema es que la garantía de créditos dentro para que las empresas puedan tener acceso a financiamiento pudiera ser una de esas vías. Ahora, ministro, si los proyectos urgentes no llegan a ser aprobados por la Asamblea, el Ejecutivo tiene la posibilidad de disolverla por obstaculizarlo. En su última cadena de televisión, el presidente dijo lo siguiente, escuchemos. Veo
con satisfacción que el diálogo continúe en la Asamblea. ¡Qué bien! Tengan la seguridad de que gracias a esta postura, que es democrática, podremos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley, sin ideologías, sin personalismos. No es el momento para ello. Y por favor, si no ayudan, no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben. Pero ya hemos escuchado la posición de la Asamblea, desde el propio oficialismo, de hecho, que no están de acuerdo. Si no llegan a haber acuerdos, ¿tienen ustedes otra alternativa o se ha planteado el gobierno gobernar sin Asamblea o por vía decreto? Estefanía, yo creo que hay un espacio importante para el diálogo en este momento. El día de hoy hemos sido convocados a las dos comisiones, la que tramita cada una de las leyes, y al menos en los diálogos que he tenido yo durante estos días veo que hay voluntad de llegar a un acuerdo, porque el país lo necesita. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. En algunas habrá posiciones extremas, en otras habrá posiciones de búsqueda de consensos, pero nosotros creemos que va a haber un tratamiento ordenado de la ley, va a haber, hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, un planteamiento que se hacía, una preocupación respecto de que las personas que no tienen ingresos fijos por relación de dependencia tendrán que tributar sobre el ingreso del 2019, cuando ahora no han recibido ningún ingreso. Nos parece una observación completamente válida y tenemos que acogerla y hay que resolver eso porque efectivamente hay un error allí. Pero ese es justamente el debate democrático. Hay bloques de partidos que dicen $500 es muy bajo, deberíamos empezar por los $700. Pues bueno, hay una alternativa, hay otros que plantean que deberíamos empezar por los $10,000 de ingreso. Yo creo que esa es la discusión a la que tenemos que llegar y nosotros somos optimistas de que vamos a tener, en el marco obviamente de un debate y donde haya que hacer ajustes a la norma por los aportes que se vayan dando, yo creo que vamos a tener estas normas en adelante aprobadas. Creo que es muy pronto anticiparse sobre el escenario de no aprobación porque eso puede incluso limitar el ambiente en este momento. Yo creo que hay que debatir, hay que discutir, hay que acordar y sacar adelante las dos leyes. La otra ley es muy importante también porque es parte de esas reformas estructurales que usted mencionaba, Stephanie, para que no vuelva a pasar lo que está sucediendo ahora. Esa ley, por ejemplo, incluye techos presupuestarios, incluye una planificación presupuestaria mejor, incluye también la posibilidad de tener un orden para estabilizar fondos de largo plazo, e incluye cosas importantes que le faltan a la estructura normativa del Ecuador, como por ejemplo las coberturas petroleras o los seguros petroleros. ¿Qué habría pasado si el Ecuador en estas circunstancias habría tenido una cobertura petrolera? Evidentemente no tendríamos esta caída tan abrupta de los ingresos por la caída del precio del petróleo. Entonces, esa ley es una ley estructural que va a cambiar las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo y que tiene que ser tratada con igual seriedad que la ley emergente que es la humanitaria. Y usted se refería a las demás reformas estructurales. Por supuesto que estamos trabajando en ello. Vemos una oportunidad, por ejemplo, el tema de combustibles, que seguramente lo analizará el ministro de Energía. Hoy por hoy los combustibles, particularmente la gasolina extra, estaría a un nivel inferior. Si estarían liberalizados los precios, estaría a un nivel inferior del que actualmente está. Y por eso es que sería la oportunidad para trabajar en esa focalización. Sobre eso conversaremos en nuestra próxima entrevista. Por ahora lo quiero agradecer, ministro Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Stephanie, muchas gracias. Solamente cerrar con un par de datos que considero importante. En las últimas semanas se han entregado cerca de $400 millones ya al sector de salud para insumos, dispositivos, personal, etcétera, etcétera. Se han levantado más de 460 millones de financiamiento adicional a través de los multilaterales y este año es el año en donde más inversión se ha tenido en el sector de salud en el primer trimestre en ejecución presupuestaria de toda la historia de los últimos 10 años. Estamos volcando todos los recursos para ello y también para protección social. El ministro acompañándonos hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros.